Estamos en Cartago hoy con Alcira Trincheri, historiadora, la docente que está a cargo de alguna manera de una novedad para todos nosotros que nos interesa y agregamos en la política internacional, que es una cátedra libre que se llama Mundo Actual Afroasiático, que se dicta en la Universidad Nacional del Comahue. Alcira, ¿quién es Khomeini? ¿Cómo entra en escena lo que después se transformaría en todo un símbolo de lo que fue los 70 de alguna manera, el gobierno de Carter, los contras, Nicaragua, y siempre aparece la figura de Khomeini, quien da el traste con los planes precisamente con el Shah Reza Pahlavi? ¿Cómo tiene este nivel de aceptación tan grande alguien que, para hacer una analogía un poco torpe, sería como un sacerdote hacia nuestra cotidianeidad? ¿O cómo nos puedes explicar la figura de Khomeini? El título que él tenía era Ayatolá, que es la figura, una de las figuras máximas dentro del chiismo. Khomeini en realidad se encuentra con una revolución hecha cuando llega a Irán. Que ahí creo que incluso también hubo errores de las políticas de inteligencias europeas y no solo europeas, sino también estadounidenses. El chiismo, como dije hace un momento, se caracterizó siempre por defender la república. Desde 1906 están los primeros acontecimientos, movimientos políticos muy importantes, constitucionalistas, porque también peleaban siempre una constitución. Y el chiismo lo que tiene que está entroncada totalmente y no se la puede separar de la actividad política, de la actividad cultural, de la actividad de la calle, de la actividad en una casa. Es decir, que la revolución iraní no hubiera sido revolución iraní si no hubiera existido ahí el chiismo. El chiismo fue, quien movilizó y quien llevó de lugar en lugar esta revolución. ¿Cómo fue? Khomeini era como Ayatolá, él tiene una jerarquía grande como docentes. Ahí el Islam se enseña en universidades. Se enseñan en algo que se llaman madrasas o se puede enseñar una mezquita, pero es una carrera profesional, digamos. Las escuelas del Islam, que son 4, se cursan y se aprueban. Khomeini se hizo famoso, muy conocido como un docente. Un docente que sabe mucho sobre la rama chiita del Islam. Él hacia atrás tenía una tradición que ya sus padres habían sido muertos, también había sido Ayatolá, su abuelo había sido muerto, también había sido Ayatolá, y habían muerto luchando contra los regímenes autocráticos de los Shah. Es decir, él llega, nace en el 1900, o sea que cuando él llega a Irán en 1979, él llega en la misma 1979, en febrero, el 1 de febrero y el 12 de febrero, y 22 comienza la revolución. Además hay que decir que es una revolución urbana y no es una revolución rural. ¿Quiénes eran los que lideraban la revolución? Lideraban la revolución distintos sectores. Un sector que se llama el Bazar, que tiene que ver con la misma palabra con la que acá se utiliza el bazar, pero que es con lo que se llama la economía nerviosa del Irán. ¿Qué significa esa economía nerviosa? Son los tenderos, son los que acá son las ferias, sean las ferias de las frutas, las ferias de las verduras, o las ferias de las telas, o las ferias, qué sé yo, siempre. Esa es la tradición del Irán. La tradición claro, pero que las mercaderías no pueden ser importadas. Las mercaderías tienen que ser nacionales. Ese era uno de los problemas que tenía este sector, que son chiitas también, tanto con el primer Shah como con el segundo Shah. El otro problema era que tanto el segundo Shah había avanzado, el chiismo cómo se mantenía, o sea, tienen un contacto con la población mucho más genuina que las religiones acá. Es un contacto diario. ¿De qué se alimentaban? De tierras que son estatales y que se llaman Bak. Esas tierras, o Wah, le dicen otros, son tierras que cultivan y que viven ellos. Y además hay una cooperación de todos los practicantes que puede oscilar entre un 5, un 7 o lo que dé. De eso se mantenía el chiismo. Y hoy se sigue manteniendo de la misma manera. Ese chiismo había permeado, había apoyado a Mossadegh ya
en el año 43 cuando gana las elecciones. Es decir, no son nuevas las intervenciones políticas, sino que las intervenciones políticas ya eran, y de resistencia. Jomeini había sido echado en el año 1963 a consecuencia de una respuesta a un discurso del Shah. ¿Cómo se movían en ese momento las mezquitas y las madrazas, que es donde ellos, o el yiismo, no hay muchas jerarquías, por eso en español se lo traduce como clero? Pero en realidad no está bien traducido como clero. Ayatolá sería la autoridad máxima. La autoridad máxima. Y debajo están los ulemas. Entonces, no hay mayor diferencia. Lo que sí el ayatolá es quien más relación tiene con ese imán famoso que se le espera, que es el guía infalible. O sea, ese yiismo tiene un carácter de autoridad muy fuerte. Un carácter de autoridad que debe entenderse en lo político, en lo religioso y en las reglas de la vida cotidiana. Ellos se han regido por el Corán, por la parte literal y sagrada del Corán, no por la parte de las tradiciones del profeta. Es decir, ellos coinciden con una parte nada más. Ahí agarro para Sí. aprovechar tu conocimiento y preguntar, ¿por qué tiene tantas diferencias entonces Irán con Arabia Saudita? Irán con Si Arabia nos podés Saudita explicar. porque Arabia Saudí son sunitas de la rama mayoritaria del Islam. Mayoritaria, fuertemente mayoritaria. Entonces, ellos siguen a un gran reformador que fue Babab. Ellos también, o sea, son monarquía, Arabia Saudí. Arabia Saudí, desde que surgió 1918, 1922, con el apoyo de Gran Bretaña, de dos potencias, Gran Bretaña por un lado y Estados Unidos por el otro. Estados Unidos a 1918, 1920 ya tenía compañías petroleras fundadas, socios con Arabia Saudí. ¿Qué hizo Inglaterra? Muy inteligentemente constituyó la Arabia Saudí con un nombre, Saud, que es el nombre de la dinastía, que sigue hasta hoy. Entonces, es una dinastía que a su vez, de ser monarquía, tiene el nombre del país, Arabia Saudí. Ellos tienen, el sunismo tiene un sistema mucho más laxo de gobierno, mucho más laxo. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? La población no tiene mucha injerencia en el gobierno. No hay demasiada interferencia que pueda haber, ni están reglados mayoritariamente por elecciones que puedan hacer desconocer las posiciones políticas o conocer por ahí las posiciones que toma Arabia Saudí en el exterior, cosa que no es permitido en Irán. En Irán, con los chiitas, las consultas o shuras que se les llaman son muy frecuentes. La constitución iraní es una constitución lo que nosotros llamaríamos, aunque Jomeini le hizo sacar la palabra democracia, muy democrática. ¿Por qué? Porque vos podés ser un partido monárquico, podés ser un partido republicano, podés ser el Partido Nacional, podés representar organizaciones sociales, podés representar religiones, podés representar etnias. Es decir, Jomeini, vuélvalo atrás. ¿Por qué se hizo de la revolución? Que es importante, que yo te digo que ya estaba hecha la revolución. Sino que cuando llegan, a nivel internacional, se organiza todo, desde Rusia, Estados Unidos, la propia Arabia Saudí, en contra, ¿qué tenían miedo? De la expansión chiita en el Medio Oriente. ¿Qué significa? Que otros grupos radicales islámicos pudieran hacerse del gobierno. Aunque paradójicamente en Irán no ganaron los radicales chiitas. Ganó un sector reformista y que la guerra Irán-Irak, o sea, fíjate que ellos no tenían 9 meses de revolución cuando se declara la guerra Irán-Irak de 8 años. Es una guerra de desgaste total, de parte, o sea, estaba financiado por Estados Unidos, Arabia Saudita. Sí, y brutal, ¿no? Porque ahí sí utilizaron armas químicas. En Irán, armas químicas, y en Irán no quedaron hombres adultos. ¿Por qué vienen los gobiernos reformistas después? Porque solamente quedaron mujeres y niños. Porque los adolescentes tienen, o sea, no serían adolescentes para acá, ya a los 15 años se vota. O sea, el que tiene 15 años vota en las elecciones nacionales. Entonces,
Algunos muy jóvenes también deben haber ido a la guerra. Cuando se hace la revolución, es un país que queda sin fuerzas armadas, porque las fuerzas armadas eran totalmente formadas por los británicos y los norteamericanos. Lo primero que hace la revolución es desarmar las fuerzas armadas y desarmar la SAVAK. La SAVAK era la policía secreta más poderosa del mundo, que la tenía el Shah. El Shah la desarmó. Él se fue ahí en enero y ahí nomás desarmó. Pero bueno, quedaron como fuerzas paramilitares. Tampoco era una situación tranquila en Irán internamente. Pero ¿qué hizo esa declaración de guerra y bloqueo económico? Esa declaración de guerra y bloqueo económico aglutinó el sector más tradicional que había del chiismo. ¿Quiénes son los que van a aglutinar? El ayatolá, que era el que más predicamento tenía. Y además, ¿qué pasaba? Le habían hecho un bloqueo económico que no estaba basado dentro de la legislación internacional. Era ilegítima. Y la guerra también, porque la guerra era sobre un punto que quería Saddam Hussein, que ya se había firmado un acuerdo con Irán en 1975. O sea que la guerra se sabía que era para la no expansión de un modelo del radicalismo islámico. A esto se le llama Islam político. Es decir, que empieza a partir de los 70. El primer una guerra que no le ganaron. No ganó nadie. O sea, no ganó Irán y tampoco ganó Saddam Hussein. Lo que sucede es que Estados Unidos, para conformar a Saddam Hussein, hizo recorrer por el mundo y por las agencias de noticias que había ganado Irak. Pero no ganó nadie. Esto lo dice cualquier revista, incluso que trata de armas. No ganó nadie. No, lo que es importante destacar que a 8 meses de la revolución tienen este enfrentamiento tan violento y no cayó la revolución, digamos. No cayó. Y no cayó, ¿por qué? Por sus, aglutinamientos nacionales, defensa de los recursos naturales. Lo primero que hacen es nacionalizar el petróleo, claro, nacionalizar la banca. Ahí está la madre del borrego. Y claro, son medidas que no eran un ejemplo para el resto del Medio Oriente o de los países árabes o de la Arabia Saudí. ¿Te parece que nos metemos en eso en el tercer bloque? ¿Cómo no? Seguimos un bloque Gracias. más con Alcira, este tema importantísimo, y ahora sí nos metemos en la parte del Irán moderno y lo que puede pasar en poco tiempo más con, esperemos que no, pero está en ciernes, un ataque relámpago sobre instalaciones nucleares iraníes. Ya volvemos. Cuba Información. Cuba Información.